Nos encontramos en una nueva microclase de esta segunda parte, en este caso, para analizar lo que a mi entender es uno de los hechos de la historia jurídica argentina más tristes y más condenables, que es el dictado de la acordada por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1930. Esta acordada que es la convalidación que el Poder Judicial, a través de su máximo organismo, lleva adelante de este primer golpe de Estado y que va a tener bastantes consecuencias. Cuestiones que me parece que tenemos que aclarar en relación a este tema es que a partir de aquí se inicia una etapa que va a terminar en el año 1983 con el retorno a la democracia, pero que empieza una etapa donde vamos a tener toda una serie de golpes institucionales, golpes de Estado, en el cual yo no distingo entre golpes buenos y golpes malos, porque cuando se quiebra el orden constitucional nada puede ser bueno ni justificable. Y digo esto porque en algunos momentos pareciera darse la discusión o querer darse la discusión acerca de si hay golpes buenos o golpes malos. Esta acordada además tiene un peso sustancial importante porque va a ser uno de los elementos que van a justificar y dar cierta legalidad, por así decirlo, a los futuros golpes de Estado. Entonces es importante que nos detengamos en algunas cuestiones que tienen que ver con ella y que reflexionemos en esta situación, ¿no? Yo no les voy a hacer un planteo para que sepan la acordada de memoria, porque no sirve, pero sí para que la reflexionemos juntos y entendamos por qué esto marca un antes y un después en nuestra historia y por qué es un documento jurídico institucional tan pero tan importante. Como característica además tenemos que ver que a partir de este golpe de Estado y todos los golpes vamos a encontrarnos tienen una proclama. La proclama es ese documento que quienes llevan adelante el golpe militar o el golpe de Estado pretende justificar esa acción ante la sociedad y esgrimir cuáles son los fines y los objetivos que ese golpe lleva adelante, o esa revolución. Y marco la diferencia porque hay algo que me parece que es muy interesante, que es la cuestión lingüística que se da a partir del uso de la palabra revolución o golpe de Estado, que tiene que ver directamente con quienes justifican el quiebre institucional y constitucional, que hablan siempre de revolución en lugar de golpe de Estado. Ahora bien, nosotros cuando analizamos el derecho, no lo analizamos solamente como un conjunto de normas jurídicas. Y cuando hablamos del ordenamiento jurídico argentino, no lo pensamos solamente como un ordenamiento social justo, sino que el sistema jurídico y todas sus normas son una especie de creación de verdades, es decir, marcan cuáles son las reglas de juego que va a tener un Estado, garantizado por los distintos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, cada país construye, por así decir, su verdad jurídica basada en esos elementos que son los que construyen el Estado y le dan todo el andamiaje jurídico. ¿Por qué hago estas salvedades? Porque la acordada va a pretender a través de su lenguaje interpretar esta situación y plantear una verdad para justificar y para legitimar este golpe de Estado que se produjo en 1930. Golpe de Estado que, debo marcar algunas cuestiones, como les decía, contaba con una proclama. Esta proclama marca algunos puntos que me parece que es interesante previamente decir. Hablaba de
la corrupción administrativa y claramente molestaba a los sectores conservadores, a los antipersonalistas y a quienes impulsan el golpe de Estado, lo que había significado el acceso de los sectores medios al empleo público y a la administración pública. Esta es una cuestión que era condenada por estos sectores. Hablaba de anarquía universitaria la proclama, y la anarquía a la que hace referencia esta proclama tiene que ver con la reforma, es decir, la reforma del 18 había cambiado el paradigma por el cual nos encontramos que los estudiantes y los graduados participaban del gobierno de las universidades, de este cogobierno. Entonces, esto era una cuestión que tenía también que ver con el golpe. Se hablaba del descrédito internacional y en esto era muy cuestionado Irigoyen y su política de neutralidad permanente. No nos olvidemos que en este segundo mandato nace esa postura de que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos, que marca claramente un posicionamiento en términos de política internacional que era condenado tanto por los sectores conservadores como por los sectores militares. Habla también esa proclama de que había que llevar al gobierno eminentes ciudadanos, diferenciando y teniendo un concepto clasista con relación a lo que había sido el avance de los hijos de los inmigrantes, de las clases más populares durante el periodo radical. Y también me parece que hay alguna cuestión para marcar en esa proclama con relación a lo que era el rol de la prensa, especialmente de lo que fue el diario Crítica, porque reivindica el rol que había tenido la prensa en lo que había sido la caída del gobierno de Irigoyen. Esta proclama, y esto es importante también porque la acordada lo va a tomar, lo que planteaba es que el gobierno provisorio iba a respetar la Constitución y las leyes vigentes. Y a punto seguido, a renglón seguido, marca algo que es muy increíble, que es la justificación cuando dice, leo textualmente, la indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias. Es decir, por un lado plantea el respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a renglón seguido establece la anulación del Congreso, que es, en primer lugar, el órgano legislativo, que representa uno de los poderes, y además la representación de las minorías. Esto que además fue acompañado con retirar y desalojar del poder a todos los gobernadores radicales y dejar solamente a 2 gobernadores que eran opositores a Irigoyen. Es decir, hay claramente toda una definición en la proclama de por qué se lleva adelante este golpe. Una vez que se lleva adelante, el 6 de septiembre, Uriburu jura el 8 de septiembre el gobierno provisional y manda un mensaje a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá me parece que es donde tenemos que empezar a analizar algunas cuestiones que van a dar lugar a esta acordada de 1930, porque me parece que son las cuestiones en las cuales analizamos esa acordada. Hasta ese momento, el Poder Judicial tenía un criterio que era muy claro en relación a lo que se llaman las cuestiones políticas no judiciables. ¿Qué entendía el Poder Judicial? Que las cuestiones relativas o que tenían que ver con situaciones políticas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, eran cuestiones no judiciables. Esta situación era una vieja política y un viejo antecedente que tenía que ver con la división de poderes de la que nos hablaba Montesquieu y que había determinado que la Corte no intervenía en todas esas cuestiones políticas y las declaraba no judiciables. Acá nos retrotraemos entonces en pensar qué pasó o cuál fue el contexto por el cual la Corte termina interviniendo y dictando una acordada. Y esta prohibición, entre comillas, que existía de que el Poder Judicial interviniera en las cuestiones políticas, es quebrado por esta acordada, pero es quebrado de una forma muy especial.
¿Y por qué marco la diferencia? La Corte no dicta una sentencia judicial en este caso, que es como se expresa generalmente el Poder Judicial, sino que dicta una acordada. Una acordada es una resolución administrativa de carácter interno para el Poder Judicial, por la cual pasa a interpretar a través de distintos artículos de la Constitución Nacional la situación que había ocurrido el 6 de septiembre de 1930. De una manera muy especial, porque no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que faculte a la Corte para conocer o decidir sobre situaciones que tienen que ver con los gobiernos de la República. Es decir, los gobiernos de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿cómo se establecen? A través de requisitos constitucionales, se establecen a través del voto popular y las elecciones. Y la forma de remover tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo es el juicio político. Es decir, claramente hay una cuestión no judiciable por la cual la Corte no debería haberse expresado. Sin embargo, como les decía, la Corte dicta esa acordada del 10 de septiembre de 1930. ¿Qué hace en la acordada? En la acordada le da legitimidad a este gobierno provisorio que se había instalado derrocando a Hipólito Yrigoyen. ¿Y le da legitimidad de qué forma? En uno de sus párrafos dice que el título en virtud del cual se constituyó el gobierno militar no puede ser judicialmente discutido, por estar en posesión de la fuerza. Fíjense este detalle. A ver, no dice no podemos discutir porque esto es una cuestión política no judiciable, sino que dice que el Poder Judicial no puede discutir porque quienes ejercen el poder están en uso de la fuerza, con lo cual se produce un hecho inaudito, que es legitimar que quien tiene el control de las fuerzas militares, policiales, de la fuerza pública, tiene derecho a ejercer el poder, cuando el derecho para el acceso al Ejecutivo o al Legislativo, claramente, como dijimos, es el voto y la Constitución establece cuáles son las formas. Esta situación de apartamiento de este criterio de la Corte, la verdad que marca un antes y un después. Porque eso que les planteo del uso de la fuerza es lo que después termina justificando ¿qué? El golpe de 1943, el del 55, el del 66 y el del 76, porque los distintos sectores que tomaron el poder controlaban, a partir de la renuncia de los presidentes, el manejo de la fuerza. ¿Qué más nos dice esta acordada? Nos plantea que la Corte toma conocimiento de la constitución de un gobierno provisorio emanado de la revolución triunfante del 6 de septiembre. Y aquí tenemos otro de los detalles que les había marcado en un principio. La Corte habla de revolución, con lo cual, desde el punto de vista semántico y de su interpretación, claramente se está mostrando favorable a lo que ha sido este golpe de Estado y este quiebre institucional. Es decir, el lenguaje que utiliza la Corte en esta acordada muestra su intención de legitimar este movimiento militar que se llevó a cabo. Ahora bien, este gobierno surgió de una revolución. Cuando nosotros entendemos que el concepto de revolución es un cambio profundo, fundamental de las ideas y de las instituciones de la sociedad, no, aquí no hay un hecho revolucionario, un cambio de orden, no hay una ruptura como por ejemplo se produjo en la ruptura del orden colonial, sino que lo que hay es el uso de la fuerza para desalojar a las autoridades constituidas. Con lo cual, claramente la Corte utiliza el término revolución para justificar esto que ha ocurrido. ¿Qué más nos dice esta acordada de la Corte que tenemos que analizar y de ahí la gravedad de su hecho? La Corte dijo en el dictado de la acordada
que el gobierno que se ha formado es sin duda un gobierno de hecho, en cuanto a su constitución y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que designen lo sucesivo con todas las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto. Y aquí cita como apoyo a su tesis a un autor que era Constantinot, que hablaba de la doctrina de los gobiernos de facto. Acá vamos a marcar algunas diferencias. Hay dos clases de gobierno para Constantinot. Los de iure, o los de derecho, es decir, los gobiernos establecidos legalmente, los gobiernos no establecidos legalmente, y a su vez hay una categorización más que hace de los no establecidos legalmente, que son los de facto o los usurpadores. Cada uno, ¿qué significa cada uno? Bueno, gobierno de derecho es cuando el funcionario es elegido de acuerdo a las normas constitucionales, al procedimiento establecido para la función pública, a través del voto, y posee un derecho válido. Irigoyen era un funcionario y un presidente de iure, establecía un gobierno de iure. ¿Qué es un gobierno de facto? Cuando la autoridad que ejerce pacíficamente la función pública no ha sido designada en forma que establece la ley, o tiene un título, pero este título es defectuoso, o cuando su elección o su nombramiento adolece de algún defecto que lo vicia. Esto puede pasar, ¿y cuándo pasaba? Con las elecciones que eran manejadas o los procesos electorales no eran limpios, podíamos decir que los presidentes que llegaban y que estaban en esa función eran presidentes de facto. O podemos interpretar que lo que va a ocurrir en la década conservadora tiene que ver con gobiernos de facto, por marcar esta diferenciación. Y la tercera instancia que marca el autor es la del gobierno usurpador, que es aquel que carece de todo título, es decir, no fue designado de una manera legal ni con un procedimiento adecuadamente establecido, se instaló en el poder sin ningún tipo de justificación o cumpliendo ninguna formalidad, y su utilización de la fuerza viola el orden legal. No hay nada que justifique jurídicamente que haya accedido al poder. Eso es un gobierno usurpador. Ese es el gobierno que se instaló en 1930 y el que justificó la Corte cuando interpreta que el gobierno provisorio es un gobierno de hecho, es decir, como se hizo cargo, tiene el uso de las fuerzas y puede controlar la seguridad de los ciudadanos, pasa a aplicarse esa doctrina. ¿Qué más nos marca esta acordada que es interesante y que evidentemente nos marca esto que decíamos, que es uno de los hechos más tristes de la historia jurídica? Le da legitimidad. Esta legitimidad está dada a través de sus fundamentos. ¿Y por qué? Porque ya nos dijo, tiene el control de las fuerzas militares, tiene el control de las fuerzas policiales, que son necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación, nos dice la Corte. Entonces, tenemos que considerar que este gobierno pueda seguir en sus funciones. Nos marca una frase que es muy particular, dice: el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es un gobierno de facto, cuyo título, como ya dijimos, no puede ser judicialmente discutido con éxito. Y vuelve a ratificar esa situación del uso de la fuerza. Con lo cual nos encontramos de que la Corte convalida una situación inadmisible en términos jurídicos en una democracia. Pero además, ¿en qué justifica esto? En que el gobierno provisorio plantea que va a hacer respetar la Constitución y las leyes vigentes. Y lo que yo me pregunto en este sentido, ¿la Corte no dice nada de que se había anulado días antes el poder legislativo, que se había desalojado a todos los representantes elegidos por el voto popular? Esta acordada del 30 resulta ser tan cuestionable y de una aberración jurídica muy importante
Porque la Corte es el guardián de la Constitución. Y a través de un discurso político jurídico le dio legitimidad a un golpe de Estado que se instauró y que consagró las pautas para que esto se utilizara en más de una ocasión para justificar golpes de Estado. Ese intento de solución que dio la Corte a través de su acordada, de solución jurídica para dar continuidad a la ruptura del régimen democrático, lo único que terminó generando es que los ciudadanos formaran y quedaran en un estado de indefensión frente a un gobierno usurpador. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Ya sea que hubiera sido pensada por sus jueces o no, que fue la justificación para todos los movimientos armados de nuestro país. Lamentablemente, esta acordada de 1930, por la doctrina de los actos jurídicos de facto, por la teoría del hecho consumado, porque la última lo que termina diciendo es, bueno, acá hay un hecho consumado, controlaron a las fuerzas, tienen el uso del poder, hay que legitimarlo y hay que dar continuidad, solamente porque hablan de respetar las leyes y la Constitución. Es difícil no analizar como uno de los hechos más penosos de la historia judicial de nuestro país a este. Y sin dudas, más allá de el análisis técnico-jurídico que hay, lo que acá tenemos es la presencia de la interpretación y de la utilización del derecho como lenguaje para hacer una construcción política que conforma a una sociedad. Así que estas son algunas de las pautas que por ahí nos tienen que llevar a reflexionar y a pensar por qué fue tan importante el golpe de 1930 y la acordada que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de este golpe.